la anestesia en cirugía cardíaca, el tema es bastante extenso y da mucha tela para cortar, así que traté de poner algunos objetivos para ir viendo en esta charla, que los podemos respetar o no, según ustedes les interese. Y los objetivos que planteé son los siguientes. Primero, evaluar las diferencias técnicas anestésicas aplicadas a la cirugía cardíaca, halogenados, endovenosa, bloqueos centrales. En segundo término, discutir la revascularización miocárdica con circulación extracorpórea versus sin circulación extracorpórea. Y por último, seleccionar las soluciones cardioplégicas, fundamentalmente cristaloideas o sanguíneas, que son, no digo que sean temas controvertidos, pero sí temas que habitualmente los discutimos o los charlamos en quirófano habitualmente con los cirujanos, incluso entre los colegas, cómo podemos ir manejándolos. O sea que los objetivos de esta charla serán los que pusimos recién. También me acordé que, bueno, en mayo pasado se cumplieron 50 años del bypass aortocoronario que desarrolló y realizó René Favaloro. Y también puse 2 o 3 slides de historia, que siempre es bueno recordarlo, y nos enseña a ver lo que pasó tiempo atrás para entender el presente y mirar el futuro hacia dónde vamos. Entonces puse un par de slides rápidos nada más, diciendo, por ejemplo, que la primera comissurotomía mitral se hizo en 1948. La hizo Bailey en Filadelfia, fue el 10 de junio de 48, y 6 días después, en Boston, Harten hizo la primera valvuloplastia mitral. Cosa que hasta antes los pacientes se llamaban mitrálicos, tenían tratamiento médico y una muerte segura. Estos dos cirujanos son los que hicieron las primeras cirugías mitrales. Bindenburg en el 51 implanta la primera mamaria, pero en miocardio, no en una coronaria. Y ya en el 67, René Favaloro realiza el primer bypass aortocoronaria con vena safena interna en una mujer de 51 años, junto con Effler. La cirugía cardíaca se remonta, o por lo menos los antecedentes, de un tiempito anterior, y lo que está descrito en 1896, la primera sutura cardíaca. ¿Sí? En el 38, Gross liga el primer ductus, esos ductus que ligamos los pacientes prematuros, eso de 1 kilo, 1,5 kilos, bueno, fue ligado por primera vez en el 38. En el 44, Crawford hace la primera cirugía de coartación de aorta. Y Alfred Blalock en el 45, junto con la doctora Virginia Townsend, en Baltimore, realizan el primer bypass sistémico pulmonar. El bypass que realizamos ahora en los pacientes con hipoflujo pulmonar, con los falotos, con la atresia pulmonar, bueno, se realizó en 1945. En el 60 se implanta la primera válvula mitral. Edward y Starr eran los encargados. Edward era el ingeniero y Starr era el cirujano. La primera válvula mitral. Ya en el 68, un año después de que Favaloro hace el bypass con la safena, Green realiza el primer bypass con mamaria interna. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar un poco pasos más agigantados, donde en los 80 se imponen los injertos arteriales o los injertos venosos. En los 90 comienzan las pequeñas incisiones y ya empezamos a hablar de circulación sin circulación extracorpórea. Finales de los 90, revascularización transmiocárdica con láser, que yo no sé si en este momento tiene algún tipo de indicación. Y el eco transesofágico también en la década del 90 hace su incursión en la anestesia cardíaca. La anestesia cardíaca tiene su evolución también. Tenemos varias etapas: la anestesia preconvencional, convencional, fast track y ultra fast track. ¿Cuál es la anestesia preconvencional? La anestesia preconvencional es la fin de la década de 60. Eran técnicas quirúrgicas muy precarias, fisiopatología bastante poco conocida, la circulación extracorpórea era bastante tormentosa y la anestesia no desentonaba en esa época. Era inducción con tiopental y mantenimiento con alotano. Es así que va evolucionando y en el 70, década de 70 y 80 aparecen las altas dosis de morfínico. Ya los trabajos de la época hablaban de las ventajas de hacer anestesia cardíaca con alta dosis de morfínico, ya sea con morfina, fentanilo, combinado con halogenado de la época, benzodiazepinas como diazepam o midazolam, ya al final. Hablaban de cardioestabilidad y es verdad, daban cardioestabilidad. Pero esa cardioestabilidad nos aseguraba una ventilación postoperatoria muy prolongada, 24, 48 horas. También hablaban de protección de la isquemia con esta cardioestabilidad y esta analgesia prolongada, que al final se dio cuenta que no fue tan así. Esto siguió evolucionando y empezamos a hablar en la década del 90 del 2000 de anestesia cardíaca fast track, que en realidad el concepto de fast track es el alta precoz del paciente de la institución sin complicaciones. O sea, es una extubación dentro de las primeras 4 o 6 horas de la cirugía, es un tiempo lo más limitado posible en la unidad de cuidados coronarios y es un tiempo limitado dentro de la institución. Y el alta
lo antes posible sin complicaciones, donde la anestesia fast track es un eslabón de esta cadena, ¿sí? Y hablamos de anestesia baja en opioides. Baja en opioides quiere decir menos opioide de lo que se usaba antes, pero no sin opioide o con poco opioide, que el paciente tenga un estrés quirúrgico semejante que produzca peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Trabajos empezaron a aparecer en esa época en el cual combinaban, Miller comparaba varios trials, de más de 1800 pacientes y 10 trials, y combinaban lo que era la anestesia convencional con la fast track, y logró probar estadísticamente que había menos estadía en UCI, menos tiempos de extubación. Lo que no pudo probar en ese momento fue menos alta en menos tiempo, pero sí los demás cambios. O sea que se fue instalando paulatinamente el concepto de fast track. Como corolario decimos que la anestesia fast track no aumenta la mortalidad, reduce la estadía en unidad de cuidados intensivos y la estadía hospitalaria total, es segura, factible y un costo-beneficio segura. Por lo tanto, hoy en 2017, cuando encaramos una cirugía cardíaca, tenemos que encararle con el concepto de que es una anestesia cardíaca fast track. El paciente se estuve lo antes posible entre las 4 o 6 horas, ¿sí? Un pasito más adelante es la anestesia cardíaca ultra fast track, ¿sí? Que sinceramente no es una práctica habitual y es la extubación del paciente dentro de la sala de cirugía antes de ser llevado a la unidad de recuperación o la unidad de terapia intensiva, o la UCO. Como le dije, no es habitual y hay que tener algunos cuidados. Por ejemplo, la estabilidad hemodinámica, la estabilidad respiratoria, el sangrado y la hipotermia. Son temas que tenemos que tener muy presentes en el momento de decir que vamos a extubar a un paciente quirúrgico en la cirugía. Tenemos que tener en cuenta la calidad de paciente, la calidad de cirugía y cómo fue el transcurso de esa cirugía en las 4 o 5 horas. De todos modos, los criterios de extubación son todos conocidos, pero tenemos que haber estabilidad hemodinámica, sobre todo que no haya isquemia posterior a los puentes, la estabilidad ventilatoria, consciente y calmado, con esto no quiere decir que esté saltando en la camilla de dolor porque le hemos bajado la dosis de morfínico para poder despertarlo y extubarlo en quirófano, normotérmico, que es un tema importantísimo, sobre todo cuando hacemos sin bomba, sin evidencia de sangrado, y un adecuado control de dolor, ¿sí? ¿Qué dice la evidencia del ultra fast track? Ya en el 99 había trabajos en los que hablaba de extubación de paciente en quirófano. El trabajo en Melbourne extubaron en quirófano los primeros 100 pacientes de 109 pacientes. Eran cirugías cardíacas, coronarios con circulación extracorpórea, donde utilizaban soluciones cardioplégicas sanguíneas normotérmicas y lograron extubar 100 pacientes de 109 en cirugía sin complicaciones. En el trabajo extubaron 160 pacientes, pero la diferencia con el otro es que eran cirugías coronarias sin bomba, ¿sí? Y como ahí dice el título, sin anestesia peridural. ¿Cómo manejaban la analgesia en estos pacientes? Hacían remifentanilo. ¿A qué dosis? 0,0125, 0,05 microgramos kilo minuto. Y con eso lograron extubar 160 pacientes de 150, de 160 y 5 lo lograron extubar las primeras 2 horas post cirugía. Quiere decir que la evidencia nos dice que practicar ultra fast track es posible. Este es un trabajo más grande donde hay 514 pacientes, lograron extubar más del 90%, eran cirugías coronarias sin circulación extracorpórea y había una tanda con anestesia general y otra tanda con anestesia general y bloqueo epidural. Los menos, y también lograron extubar varios pacientes. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿alguna de las técnicas anestésicas que utilizamos va a disminuir la mortalidad perioperatoria? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Cualquiera de las técnicas que utilicemos nosotros, ¿vamos a lograr mejorar eso? Vamos a verlo. Está muy instalado y está muy conocido que los halogenados tienen protección miocárdica. Los halogenados protegen el miocardio del infarto y protegen al miocardio de la reperfusión. Disminuyen el área de infarto y favorecen el retorno al ritmo sinusal. Esta protección también se puede trasladar al cerebro y a riñones. Ahora, esto es experimental. Cuando uno lo traslada a la clínica no hay mejoría en la estadía en UCI o la mortalidad, ¿sí? Si bien sabemos que hacen bien, pero no lo podemos trasladar a la clínica. También está probado que los halogenados producen un preacondicionamiento isquémico farmacológico en dosis dependientes. Esto se probó estudiando el miocardio de ratas, miocardio ventricular de ratas, reproducían un fenómeno de isquemia y el miocardio liberaba adenosina a través del endotelio, como se produce en el precondicionamiento isquémico. Repitiendo y examinando no pudo ser transmitido a la clínica, todo experimental, ¿sí?
También tenemos los efectos del seborane, o los halogenados. En este caso se estudió específicamente la acción del seborane combinado con remifentanilo en pacientes coronarios en cirugía cardiovascular en dosis clínicas. Se iba aumentando la dosis paulatinamente y se medía por eco transesofágico la función ventricular izquierda. Y a medida que aumentaban la concentración de sevoflurane, se iba disminuyendo la contracción del ventrículo izquierdo. También hay que ver la repercusión clínica de estos casos, porque si mantenemos dosis estándar de CAM no debería repercutir, pero bueno, tiene su lado negativo también. En este trabajo yo directamente comparo una técnica endovenosa completa con una técnica de halogenado. Era propofol y el remifentanilo, el opioide que usaban era sufentanilo y el otro era isoflurano con sufentanilo. Eran 100 casos de pacientes coronarios y la variable que utilizaban era el dosaje de troponina 24 y 48 horas, la cual no hubo diferencias. La variable secundaria eran los tiempos de internación en UCO y la mortalidad al año. Tampoco hubo diferencia. Esto quiere decir que comparando dos técnicas distintas no logramos obtener mayor o menor mortalidad. Lo mismo en este trabajo, donde comparaban la mortalidad, se midió con seboranes fentanilo y propofol fentanilo. No hubo diferencias, tampoco hubo diferencia en estadía en UCO. Este trabajo lo traje porque habla de la ketamina, que hace varios años atrás la ketamina era un poco mala palabra en cirugía cardíaca. El tema yo creo que no era la ketamina en sí, sino cómo lo utilizamos a la ketamina. Y fíjense todos los trabajos que aparecieron exclusivamente de ketamina en cirugía cardíaca. Aparte de todas las bondades que tiene la ketamina como analgésico, como hipnótico, hay muchos trabajos, fíjense, que producen disminución de las interleuquinas, disminución de la analgesia, confort postoperatorio. Todos esos trabajos fueron publicados de trabajo exclusivamente de ketamina en cirugía cardíaca. También han sido publicados para terapia intensiva, donde evalúan el confort postoperatorio de los pacientes y en otro trabajo ven menor temblequeo en los pacientes postoperatorios en unidad de cuidados intensivos. Otra técnica que utilizamos habitualmente en cirugía cardíaca es la epidural torácica, con grandes ventajas sobre los pacientes. Una gran ventaja es la analgesia postoperatoria. Otra gran ventaja es el bloqueo simpático que se produce a nivel dorsal. Esto nos produce mayor estabilidad hemodinámica, con una bradicardia o baja de la frecuencia cardíaca, disminución de las presiones de llenado ventriculares, preacondicionamiento isquémico, vasodilatación de los arterietos arteriales e injerto venoso. Hay un bloqueo de la hipercoagulabilidad y la fibrinolisis, una deambulación precoz y el paciente tiene una tolerancia oral temprana. Son todas ventajas de la peridural. Este trabajo es muy interesante, es un trabajo del 2005, pero ¿qué hicieron? Agarraron a los pacientes con enfermedad cardíaca, le pusieron un catéter peridural, le pusieron una dosis alta de bupivacaína, el 0,5%, y midieron el flujo sanguíneo miocárdico mediante PET. Y le hicieron un estímulo. Algunos le hicieron dipridamol como vasodilatador y otros le hicieron una respuesta presor del frío como una respuesta simpática. Con dipridamol todos lograron un mayor aumento de flujo sanguíneo miocárdico. Ahora, los pacientes que tenían bupivacaína peridural aumentaron más el flujo sanguíneo miocárdico. Y los pacientes que tienen enfermedad coronaria aumentaron aún más el flujo sanguíneo miocárdico. Evidentemente, esas colaterales que tenían por su enfermedad coronaria se vasodilataban más por el uso de peridural. Y con la respuesta presor al frío fue algo parecido. Cuando le hacían la respuesta presor al frío, el flujo sanguíneo miocárdico no se modificaba. Y en los pacientes que tenían bloqueo peridural aumentaba, no solo que no se modificaba. Lo que sí se modificaba era la respuesta, la resistencia vascular coronaria, que aumentó en forma significativa en los pacientes que no tenían peridural y disminuyó en forma significativa en los pacientes con peridural. Ahora, esto, como les repito, es a nivel experimental. Este otro trabajo muestra 650 pacientes divididos en dos grupos con anestesia general versus anestesia general con peridural. ¿Qué evaluaron? Evaluaron mortalidad a los 30 días, IAM, fallo renal y complicaciones pulmonares. ¿Qué obtuvieron? Ninguna diferencia. Los pacientes que eran con peridural, los pacientes que eran con general. Lo único que leyendo el trabajo se puede ver que hubo un accidente isquémico transitorio, hubo 6 en el grupo sin anestesia peridural y no hubo ninguno en el grupo de con anestesia peridural. Otro dato que rescata este trabajo es que no hubo hematoma ni
absceso peridural en los 225 casos de anestesia peridural. No es un dato menor, porque cuando uno realiza un bloqueo central con catéter, peridural o subaracnoideo para cirugía cardíaca, tiene sus temores, un paciente que va a ser heparinizado. Entonces, ¿qué riesgo tenemos? Hemerling escribe mucho sobre el riesgo en cateterización y riesgo de cirugía cardíaca. Estudió la base de datos del año 66 hasta el 2013, que fue este trabajo, y llegó a la siguiente conclusión. El riesgo en la cirugía cardíaca de poner un catéter peridural es de 1 en 5.493 casos, con un intervalo de confianza del 95%. Es cierto, ustedes me pueden decir, es bajo, es alto. Si no hacemos peridural no tenemos nada de riesgo. El paciente no va a tener el riesgo de bloqueo peridural. Ahora, ¿ustedes saben cuánto es el riesgo de poner un catéter peridural en población general? ¿Cuánto? 1 en 12.000. Según este trabajo no es 1 en 12.000. Según el trabajo es 1 en 6.628, según este trabajo. O sea que es prácticamente lo mismo. Si ponemos un catéter para cirugía torácica, ponemos un catéter para cirugía traumatológica mayor, para cirugía abdominal, tenemos prácticamente el mismo riesgo. Por lo tanto, este trabajo llega a la conclusión que debemos ofrecerle al paciente la posibilidad de ponerle un catéter peridural como tratamiento de analgesia preventiva para cirugía cardíaca. Otro tema importante es el tiempo, y el trabajo está muy bueno, que habla del tiempo en que hacemos la heparina después que colocamos el catéter o hacemos el bloqueo peridural. Todo el mundo sabemos, todo el mundo hacemos 1 hora como mínimo. Hacemos el bloqueo, ponemos el catéter y esperamos 1 hora hasta hacer la heparinización total. Bueno, el trabajo se realizó en Mount Sinai, fueron en 1.278 pacientes, de los cuales había 714 que recibieron bloqueo centrales, es enfermedad cardíaca pediátrica, eran congénitos. A los que tenían menos de 5 años le hacían un bloqueo peridural, bloqueo caudal con 50 a 100 microgramos de morfina, y si tenía más de 5 años decían morfina subaracnoidea, de 5 a 10. ¿Sí? Lo interesante fue lo siguiente: en más de 700, en más de 400, el tiempo de heparina fue menor a 60 minutos. En un grupo un poquito menor, en 250 fue menos de 45 minutos, y en un pequeño grupo de 100 y pico fue menos de 30 minutos que le hicieron la heparina. En ninguno de todos estos casos tuvieron ni síntomas espinales ni hematoma epidural. No es para hacerlo, pero te quiero decir que el margen aparentemente es bastante amplio. Y redondeando el tema, no se ha podido revelar una relación entre la selección del fármaco anestésico ni la evolución clínica en el caso de cirugía cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Podemos usar halogenado, podemos usar TIVA, podemos usar bloqueos peridurales, lo que querramos. Mientras mantengamos una buena oferta y demanda de oxígeno, mantengamos al paciente normotenso, ni hipotenso, ni hipertenso, ni taquicárdico, mantengamos el ritmo sinusal o lo más estable posible, lo hagamos bien, no podemos decir que hay una técnica superior a la otra. La verdad que la anestesia peridural en cirugía cardíaca tiene muchos beneficios, sobre todo en la analgesia. Y la verdad que también es que el control postoperatorio se toma bastante tedioso y uno se siente un poco responsable de esa cirugía. Y uno que anda que va de un lado a otro, viene, entonces, viste, realmente eso pesa mucho en el momento de indicar una cirugía, un catéter y continuarlo. Lo hacemos, tiene buenos resultados, pero a mí lo que me limita, a lo mejor si estuviera fijo en un solo centro, a lo mejor estaría un poco más holgado, pero la realidad mía es esa, que de repente vos la ponés y te vas y al otro día tenés que ir y es medio complicado. Freddy, una pregunta. Acerca del reporte de un alto índice de resistencia a la heparina que sugieren utilizar dosis más altas. Sí. ¿Seguís utilizando los 3 miligramos por kilo? Sí. Hemos seguido usando 3 miligramos por kilo, hacemos controles en bomba con TCA y mantenemos más de 500 segundos y no hemos tenido, personalmente no he tenido problemas de resistencia a la heparina, eso que vos me estás hablando. No hemos tenido resistencia. Le ponemos cada hora, repetimos medio centímetro, un centímetro la bomba, pero con TCA y control teniendo más de 500 segundos, no hemos tenido problema, ni hemos notado que haya problema. Segundo objetivo que habíamos planteado para esta charla era discutir la revascularización miocárdica con SEC versus sin SEC. O sea, hacemos los coronarios con bomba o sin bomba. Acá lo que planteamos, porque la bomba, si bien es fundamental para la mayoría de cirugía cardíaca, la bomba no es inocua. La bomba es todo lo antifisiológico que conocemos nosotros, está dado por la bomba. Y tiene algunos problemitas
que son los siguientes: la perenización total, si el paciente no coagula; la hemodilución, que efectivamente tenemos que bajar el hematocrito a 22, 24 o 26 para tener una buena perfusión; el flujo no pulsátil, deja de ser pulsátil y pasa a ser no pulsátil, y eso repercute en toda la economía; la hipotermia; el contacto de la sangre con superficies no endotelizadas; y el estrés de fricción de los rodillos. Todo esto es lo que va haciendo que nos inclinemos a lo que es la circulación sin circulación extracorpórea. Y en cuanto, hablando de las complicaciones en general, comparando circulación extracorpórea sin circulación extracorpórea, en lo que es la disfunción intelectual se ve en el 50% de las cirugías con bomba. Cuando hablo de disfunción intelectual estoy hablando de una desorientación temporoespacial leve, una amnesia leve, a una ACV grave, que son el 5% de las complicaciones. Y ahí sí se ve estadísticamente significativo una diferencia cuando hacemos una cirugía coronaria sin bomba comparada con bomba. O sea que el paciente sin bomba tiene menos disfunción intelectual que el paciente que se hace con circulación extracorpórea. No así con la insuficiencia renal, que es responsable, cuando se presenta, es responsable del 50% de la mortalidad en el postoperatorio, y se debe a un bajo gasto cardíaco, a embolias, circulaciones extracorpóreas prolongadas o insuficiencia renales previa que trae el paciente acarreado. En este caso no hay diferencias estadísticamente significativas si hacemos con bomba o sin bomba. Es lo mismo. En complicaciones pulmonares, como la telectasia, la disfunción frénica, el edema, el famoso pulmón post-bombo, el pulmón post-reperfusión, tampoco hay diferencias estadísticamente significativas en las complicaciones graves. Sí hay diferencia en las pruebas funcionales, las primeras horas, en los pacientes que no realizaron una bomba extracorpórea. Donde sí tenemos una diferencia estadísticamente significativa es en el uso de hemoderivados. Los pacientes que no son sometidos a cirugía a circulación extracorpórea consumen menos plasma, consumen menos glóbulos rojos, consumen menos plaquetas. ¿Sí? ¿Qué dicen los trabajos de esto? El trabajo habla de pacientes con bomba versus sin bomba en pacientes con malfunción ventricular. Se evaluaron 2.187 pacientes, de los cuales 900 fueron sin bomba. ¿Sí? El resultado fue medido a los 30 días, hubo una disminución de la mortalidad de los pacientes, hubo menos mediastinitis, menos sangrados y menos tiempo de internación inútil. Ahora, en este trabajo se cuestionaba primero la habilidad del cirujano y la calidad del puente que realizaban, y planteaban también el tema de las cirugías híbridas, que no estaban incluidas en el trabajo. ¿Cirugía híbrida cuál es? Y le tengo que hacer 4 puentes y le hago 3 o le hago 2 y los otros 2 los completo con stent. No hablaban mal de la técnica, pero no estaba incluido en esto. Es una técnica distinta. Es una cirugía, una técnica híbrida de hacer 2 bypass y ponerle 2 stent. Es una técnica que es posible y habrá que evaluarla en el futuro. No hubo diferencia en mortalidad a largo plazo. Sí que hubo diferencia en mortalidad los primeros 30 días, pero a largo plazo la diferencia fue igual. Los brasileños hicieron un trabajo grande con 13.000 pacientes. 13.000 pacientes, donde la mitad 6.000, más o menos la mitad 6.000, eran con bomba y la otra era sin bomba. ¿Sí? La mortalidad de los 30 días era exactamente igual. El infarto agudo de miocardio era exactamente igual. Lo que sí hubo diferencia, hubo un 30% menos de ACV en los pacientes que no recibieron circulación extracorpórea. Y en los pacientes con también un grupo grande de pacientes, 2.400 pacientes con enfermedad diabética grave, los cuales 1.400 eran tratados con hipoglucemiantes orales y 1.000 eran tratados con insulina. Aproximadamente 1.100, 1.200 fueron sin bomba y el resto fueron con circulación extracorpórea. ¿Cuáles fueron los resultados? Hubo menos ACV, menos uso de balón de contrapulsación aórtica y menos reintervención por sangrado. ¿Sí? No hubo diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad a corto y mediano plazo. Y por último, hablando de circulación extracorpórea, hablaba de las tendencias. Fíjense, este trabajo habla de las tendencias o el porcentaje de circulación extracorpórea. Es un trabajo realizado en la base de datos de la Sociedad de Cirujanos Cardíacos, Torácicos y Cirugía Cardíaca Adulta en Estados Unidos, donde ellos no son muy afines a la cirugía sin bomba. ¿Sí? No son muy afines a la cirugía sin bomba. La cirugía sin bomba está más desarrollada en países en desarrollo como Brasil, Argentina, Búfalo en Brasil, Argentina en Avia. Bueno, acá en Córdoba, equipos como Albrecht realizan el 90% de cirugía cardíaca sin circulación coronaria, sin circulación extracorpórea, pero acá prima la cuestión económica. En Estados Unidos, en países desarrollados, no lo tienen en cuenta eso. Fíjense la estadística. Aquí hice una base de datos desde el 97 al 2012, más de 2 millones de pacientes evaluaron. Más de 2 millones de pacientes. Y el resultado fue un pico en el 2002 del 23% sin bomba.
pico en 2002. En el 2008 cayó al 21% y en el 2012, que fue la última medición, fue del 17%. Yo no sé cómo están las estadísticas ahora. Yo con la mayoría del equipo que trabajo debe rondar el 20% más o menos sin bombas, salvo Albrich y no sé algún otro más en Córdoba. Navia en Buenos Aires y Búfalo, no sé el resto cómo se manejará, pero los porcentajes han ido bajando. Tuvo un pico hace un par de años y ahora se ha estabilizado en un 15-20% más o menos. Lo que tiene mucho que ver también el centro, un centro de escuela de formación, el de cuarto año lo hacen poner en bomba para que el puente sea más tranquilo, me parece. El grupo este, Albrich, Master, ellos andan todos juntos y en un día te hacen 3 cirugías cardíacas, entonces... Por eso, por ahí está un poco viciado la estadística, digo, porque vos vas a un lugar donde tenés 4 residentes de cuarto año que tienen que salir y hacer los puentes, lo van a poner en circulación corpórea. En todos los trabajos, acá también lo no. En todos los trabajos hace hincapié en la habilidad del cirujano y en la calidad del puente. Y cuando hablamos de cirugía sin bomba, hablamos de revascularización completa, no el famoso que son 4 y le hago 3 y la circunfleja no la puedo hacer. Eso no lo toman en el trabajo como circulación sin circulación extracorpórea, toman como cirugía híbrida, como otra cosa. O sea, por eso el porcentaje es tan bajo. Acá, más de una vez, en vez de hacer 4, hacemos 3 o 2 y vaya y juegue. Este trabajo no es así. Y para terminar con lo que es bomba sin bomba, hay un trabajo, hice una comparación un poco burda, pero que viene al fin. Y yo le pongo la siguiente foto. Primero para despertarlo y segundo para dar un ejemplo. Si le hago elegir a alguno de ustedes, cualquiera de todos los vehículos, el que ustedes quieran. Los Fierreros me imagino que dejarán el Fórmula 1, tendrá sus ventajas, sus desventajas, mayor tecnología. No puede ser nadie, pero hay gente que le gusta. Si hacemos, al doctor Río seguramente le va a gustar el Hammer. Al doctor Río seguramente le va a gustar el Hammer. Cada uno tiene su elección, y cada uno lo valorará según las ventajas de cada vehículo y lo que quiera hacer. Ahora, si yo le digo, muchachos, elijan un vehículo, vamos a hacer una competencia o una carrera, 50 vueltas y el circuito es este. Sin lugar a duda, el 99% de ustedes van a elegir la Ferrari. Yo no creo que nadie elija el Hammer para hacer esa carrera. Y si le digo, no, el circuito no es ese, sino el circuito es este, seguramente el 99% va a elegir otro vehículo. Con esto, ¿qué le quiero decir y qué relación tiene con la circulación extracorpórea? Yo creo que los vehículos representan las técnicas con bomba y sin bomba, y los circuitos representan a los pacientes. Yo creo que tenemos que adaptar la técnica a cada paciente. Seguramente habrá pacientes que serán muy beneficiados con una circulación extracorpórea y otros pacientes no se verán beneficiados y habrá que hacerlo con bomba. ¿Sí? Y el tercer y último objetivo que habíamos planteado es seleccionar las soluciones cardiopléjicas. Sí, discúlpame, me estoy pensando, con respecto a la anestesia epidural torácica alta, hay muchas publicaciones que ven la ventaja que tiene a su vez en el control de la glucemia, el estrés quirúrgico y el pronóstico. De hecho, hay un trabajo en Córdoba, del Hospital Córdoba, que se está planteando eso, ¿no es cierto? Sí. Como una ventaja extra más de la anestesia. Todos los trabajos que plantean es el control del estrés. En realidad hablan del control del estrés intra y postoperatorio. Lo que pasa es que los trabajos que he leído no hice hincapié en eso porque no quería extenderme, pero los trabajos comparan, los trabajos que ponen que la peridural es igual a la no peridural, los tipos comparan un trabajo y hacen una estadística de 600 pacientes, pero cada paciente postoperatorio que no está con una anestesia peridural está con una TCA, un paciente que controla él mismo su analgesia. Entonces los controles postoperatorios de analgesia y el control del estrés difieren bastante, por lo menos en los centros que yo trabajo. ¿Sí? En nuestro medio coincido con vos, yo creo que nos cuesta menos manejar el estrés con un catéter peridural y por ende manejamos bien la glucemia que en un centro donde tenemos un poco más de tecnología. Creo, no sé, el privado tienen para manejar TCA y todo eso, los pacientes no. Si comparamos a todos los pacientes le ponemos un TCA y a todos los pacientes le ponemos un bloqueo peridural, la estadística va a ser similar. Ahora, si a este lo dejamos con morfina cada 4 horas y a este le ponemos un catéter de peridural, y va a haber diferencia. Yo creo que sí. Después si por ahí pasa, pero está bueno. Y el tercer objetivo nos habíamos planteado era seleccionar la solución cardioplégica. Es un poco más complicado, pero bueno, usamos sanguíneas o usamos soluciones cristaloideas. La discusión que tenemos con muchos centros y todavía hoy seguimos discutiendo. ¿Por qué? La disolución cardioplégica la utilizó Melrose en 1955, con pésimos resultados. Murieron todos los pacientes, la mayoría que había utilizado. Abandonó el trabajo, dejó de lado la cardioplégica. Tiempo después retomaron los estudios y se dieron cuenta que no era la composición de la cardioplégica, sino la cantidad de cada componente que tenía. Entonces empezaron a ajustar los componentes y lograron buenos resultados. ¿Qué objetivo tenemos con las cardioplegias? Son objetivos comunes, dependiendo de la cardioplegia que utilicemos. Sanguínea o cristaloidea, los objetivos siempre son los mismos. Paro cardíaco, agregar aditivos para el miocardio,
La hipotermia de washout o lavado. Haciendo un poquito más de hincapié en los principios sobre el paro cardíaco, se puso paro cardíaco en diástole por una solución hiperpotasémica, esto es común a todas, sanguíneas o cristaloideas. La hipotermia, que nos permite disminuir el consumo miocárdico, el aporte de sustrato, tanto como glucosa, aspartato o glutamato, el agregado de buffer, que el más común es el bicarbonato sin duda, y eso que sea hiperosmolar, agregándole manitol, para lograr disminuir el edema de la célula y de esta forma mejorar la contracción apenas desclampeamos. ¿Cuál es la composición básica de una solución cardioplégica? Pueden variar un poquito más, un poquito menos, algunos tienen lidocaína, otros tienen otra cosa, pero básicamente tienen todo lo mismo. Tiene una concentración de 30 miliequivalentes aproximadamente de potasio por litro, para lograr el paro en diástole, como le decía. Tienen sodio para prevenir el edema y la acumulación de calcio intracelular, que es el gran responsable del problema de la isquemia post-desclampeo. Tienen cloro, tienen calcio, tienen bicarbonato como buffer, la glucosa para aportar sustrato y el monitor para disminuir el edema y aumentar la osmolaridad, ¿sí? Si comparamos las dos soluciones cardioplégicas, cristaloideas y sanguíneas, unas hablan que tenemos un sistema de función más barato que otra en la cristaloidea y sistema más caro en la sanguínea. Eso creo que en la actualidad no se ve, me parece. Hace años atrás estaban, ¿te acordás, Mario? Los sistemas que venían de Rivero, parecía una choperita con una serpentina de aluminio, se ponía en el agua fría y por ahí se pasaba la sangre, ahí se pasaba, o se usaba con roller, no sé si alguno usa roller. Hoy en la actualidad el sistema de infusión de la cardioide sanguínea y cristaloidea es el mismo, o una bombita que apretamos o la apretamos nosotros, o sea que esa diferencia no creo que sea una diferencia hoy importante. Sí produce mayor hemodilución cuando es cristaloidea, comparada con la sanguínea. En la cristaloidea necesitamos agregarle buffer, sustratos y barredores, comparado con la sanguínea, que no le damos es potasio y usamos todo lo que tiene en la sangre. Tiene peores indicadores metabólicos de protección miocárdica la cristaloidea comparada con la sanguínea. Y con la cristaloidea no tenemos daños de reperfusión por neutrófilos, que sí lo tenemos en la sanguínea. ¿Qué nos dice la evidencia de utilizar sanguínea o cristaloidea? Este es un trabajo que compara más de 34 trials buscando cuál es la diferencia en cirugías coronarias, en las cuales compararon sanguíneas con cristaloideas. Los resultados que tuvieron que era con soluciones sanguíneas tenían menor síndrome de bajo gasto cardíaco, ¿sí? Y menor elevación de la enzima CPK las primeras 24 horas. No hubo diferencia de IAM, no hubo diferencia de mortalidad temprana ni tardía. Este trabajo compara Celsior, que es una solución, no es una solución cardioplégica, sino es una solución de preservación de órganos para trasplante, con Saint Thomas. Eran 60 casos de cambio de válvula aórtica y los resultados fueron a favor de Celsior, un mayor de incidencia de vuelta a ritmo sinusal más pronto que comparado con Saint Thomas y menor índice de desfibrilación comparado con Saint Thomas. No hubo diferencia estadísticamente significativo en lo que fue mortalidad e infarto agudo de miocardio precoz ni tardío. Lo único, acá, ahí está, no, quería mostrarle eso. La composición que tiene la solución de Celsior es mucho más rica que la de Saint Thomas. Y en el trabajo uno cuando lo lee, no es una comparación estricta de dos soluciones cardioplégicas cristaloideas, porque a Celsior le agregaban sangre. Entonces era una solución cardioplégica sanguínea con todas las ventajas del Celsior comparada con una cristaloidea común que es la de Saint Thomas. Esa es la única diferencia que le viene en ese trabajo. Y en este otro trabajo se compara cirugía cardíaca pediátrica con clampeos largos. Acá sí compara HTK con Saint Thomas. HTK es una solución cardioplégica que tiene histidina, triptófano y criptobutarate, que es un mecanismo de protección intracelular. Todas las demás cardioplégicas son mecanismos de protección extracelular. La HTK es un mecanismo de protección intracelular que se hace una sola dosis, en 10, 20, 30 o 40, 50 mililitros por kilo, depende del tiempo de clampeo que vamos a tener. Acá fueron cirugías cardíacas, fueron más de 118 niños, en donde los tiempos de circulación extracorpórea fueron similares, lo que sí, aleatoriamente le tocó más tiempo de clampeo a lo que tenían Saint Thomas y menos a lo que tenían HTK. El resultado fue la misma cantidad de inotrópicos, el uso de inotrópicos y la CPK el primer día fue igual en los dos grupos, salvo en el segundo grupo que aumentó un poquito menos, en el grupo que tenía HTK aumentó la CPK. Y la mortalidad fue menor, la mortalidad fue mucho menor en el grupo que tenía HTK comparado con el grupo que tenía Saint Thomas.
El tema es que el clampeo fue mucho menor. Entonces yo creo que el mismo trabajo lo discute, que dice que la diferencia de clampeo fue muy importante, por lo tanto no sé si es digno. De todos modos, es un dato a tener en cuenta. Esta es la composición de la HTK, que está ahí, que tiene histidina, triptófano y ketotrato, que no tiene las Saint Thomas. Y por último, para terminar con esto, la solución cardioplégica del nido. En este caso, esta es la que lo utilizamos mucho, lo utilizo mucho con varios equipos, la solución de Del Nido. Del Nido es un cirujano cardíaco pediátrico que la diseñó. La solución de Del Nido se prepara en forma casera. El plasma light es una sustancia similar al Ringer, que tiene cloruro de sodio, tiene potasio, tiene aspartato, y uno le agrega estas diluciones. En 1000 mililitros le agrega bicarbonato 13 mililitros, manitol 16, sulfato de magnesio, potasio y lidocaína. En este grupo evaluaron 30 casos donde tuvieron 0% de mortalidad y el resultado de los niveles de troponina 12, 24 y 72 horas fueron bajos y tuvieron el 80% de retorno al ritmo sinusal en forma espontánea. Lo que sí tuvieron es mayor tiempo de latir después del desclampeo, que no se lo atribuyen a la concentración de lidocaína. El problema que hemos tenido con las soluciones cardioplégicas, personalmente, no sé qué opina Mario, personalmente nunca han sido por la elección de la cardioplegia. O sea, los problemas que hemos tenido jamás han sido por elegir una solución cardioplégica o una solución cristaloidea. Siempre han sido mala protección, ventrículos hipertróficos que no nos tuvimos en cuenta, no pudimos prevenir, no lo pudimos perfundir como corresponde, infartos subendocárdicos masivos. La verdad, en la técnica que utilicemos, si logramos una solución cardioplégica que logre parar el corazón rápido, bien, y que pasemos gran cantidad que podamos hacer por el retroplegia, en forma anterógrada o los puentes, yo creo que el resultado es bueno. O sea, yo no le atribuiría la falla en los postoperatorios por el tipo de cardioplegia, sino por la mala protección que podemos hacer intraoperatoria. Eso es todo, muchas gracias. Dos preguntas que quiero hacer de la práctica diaria. Ahí en el hospital donde yo laboro, si bien hay residentes de anestesia, el staff de cirujanos cardíacos no hay residentes, bueno, hay uno en realidad, pero todos los que operan. Tenemos grandes problemas con ellos en la reposición de hemoderivados post-SEC. Entonces, nosotros tratamos de ser un poco más académicos y ellos habitualmente culpan, digamos, entre comillas, al anestesiólogo de la parte privada que en tal lado o en tal lado van de rutina 3 plasmas, 3 plaquetas. ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia es que debemos transfundir, como dice académicamente, guiarnos por las guías de transfusión, pasarle plasma al voleo, como hacemos habitualmente, y muchas veces hago, y soy sincero, muchas veces lo hago para no discutir con el cirujano, pasarle un plasma. Digo, ¿por qué le pasa el plasma? Si el motor está bien, está cobrando bien, no hay por qué hacerle el pasamo. Es una lucha constante, como decís vos, es tal cual. Es así, pasarle el plasmita a salida de bomba, es verdad, tiene sus ventajas, pero hoy la evidencia científica nos dice que no podemos pasarle plasma a todos los pacientes que salen post bomba por las dudas, como decíamos antes. La evidencia científica dice que no, que tendríamos que tener una hemostasia para ver que está consumiendo factores, para reponer lo que tenemos que reponerle. Si está el hematocrito bajo, reponer glóbulos rojos. Si consumió plaquetas, habría que poner plaquetas. Y si falta factor de coagulación, pasarle plasma o hemoderivados. Fibrinógeno, lo que haga falta. Es cierto que tenemos que tener un tromboelastograma para evaluar todo eso. No lo tenemos a disposición. O tuviera un tromboelastograma, salida de bomba, hacemos la medición y vemos qué nos está haciendo falta. La realidad es que yo lucho todos los días con eso que vos decís, es cierto, y muchas veces para no discutir hago el plasma y siga participando. La realidad es esa, no te voy a decir otra cosa que no es. Otra pregunta, la disfunción cognitiva postoperatoria, en el hospital se nos han presentado algunos casos, si bien puede ser multifactorial, nosotros no hacemos anestesia cardíaca sin BIS, porque no tenemos BIS. En la parte privada quizás no tengas la oportunidad de hacer seguimiento de los pacientes, pero se presenta, ¿has visto delirio, sobre todo delirio postoperatorio? Se da. Yo creo que el Sarja te va a decir mejor que yo, porque es lo que lo sigue mucho más de cerca. Pero sí es cierto que no tengo BIS en todos lados. En un lugar tenemos BIS, o teníamos BIS en la Concagua, y es cierto que bajamos muchísimo las dosis de anestésicos, sobre todo cuando hacemos endovenosos, pero mucho bajamos las concentraciones, que a veces da miedo decir, puta, tengo un propofol menos de 1.5, decir, ¿cómo puede ser? O tengo un REMI de 5, sin embargo el paciente está con un BIS entre 40 y 60, y vos decís, está. Yo creo que eso en el postoperatorio debe influir. Cuando no tenemos BIS y a veces nos ponemos de más,
por las dudas. Yo personalmente no lo he visto mucho, pero también es cierto, no lo sigo mucho el paciente, tal vez él nos puede decir un poco más. Una pregunta. Respecto al manejo de líquidos en la cirugía cardíaca, vos solés estresar volumen, digamos, esa estrategia que se presenta, ¿no es cierto?, de veno contraer para hacer autotransfusión y demás, haciendo restricción de cristaloides, ¿qué te parece? ¿La has probado? ¿Has visto? Hemos hecho mucho, antes hacíamos mucho la autotransfusión, antes de entrar, el paciente si nos daba el hematocrito y nos daba el tiempo, lo hacíamos. Ahora hace mucho que no lo hacemos, personalmente no lo hacemos. Tratamos de ser más bien restrictivo con el líquido, ir manejándolo por la presión venosa central o en caso que tengamos Swan-Ganz por la presión pulmonar y ir viendo cómo se va desarrollando. La autotransfusión la hacíamos mucho antes y ahora actualmente hace bastante que no la hacemos. Yo creo que las técnicas han ido mejorando mucho, hace 10 años ahora. Los cirujanos son más rápidos, son más efectivos, los electrobisturí han cambiado y no hay tanto sangrado en ese periodo de sacar la mamaria, de sangrar la pierna para sacar la vena, que antes sí pasaba mucho. Y ahora bueno, pasa de vez en cuando, pero yo hace 5 o 6 años que no hago más autotransfusión. Que está indicado y anda bien, pero no hemos hecho más. Y por ahí sacarse el estigma o el paradigma de que una tensión arterial aceptable es sinónimo de buena perfusión tisular. Es totalmente equivocado. Muchas veces vos lo llevas con una media de 70, pero el exceso base, la saturación venosa o el láctico. Es que presión arterial no es igual a un buen volumen minuto, eso ha sido eternamente así. Y muchas veces los mismos cirujanos te dicen meter en hora, subirle, quiero 100 de sistólica, y bueno, no es así, está probado que no es así.